La clase, recuerde que si no se puede conectar, siempre dejamos la clase grabada para que usted la pueda revisar después, así que ningún problema si no se puede conectar. Estamos acá en ambiente de aprendizaje, pinchamos ambiente de aprendizaje y nos vamos a dirección, suspensión y frenos, sección C1 vespertino. Aquí ingresamos a C1 vespertino, ¿cierto? Y aquí aparece inmediatamente la clase de frenos 31 del 8 del 2021. Ya nosotros habíamos visto la semana pasada que posiblemente teníamos taller esta semana, lo cual le envié un mensaje que queda completamente descartado. Ya no hay talleres hasta la semana del 13 de septiembre, que como es 17 feriado, el 16 no hay clases vespertinas, y nosotros tenemos clases los jueves y los viernes, descartado completamente el inicio de clases de los talleres prácticos hasta la semana del 20 de septiembre. ¿Ya? Nosotros copiamos ese texto que está ahí, lo pegamos acá en el navegador y nos va a enviar al libro. Y nos debería enviar al libro. Mientras tanto, aquí vamos a pinchar el calendario, a ver qué nos aparece en el calendario. Aquí está cargando. Hay personas en la sala de espera. Eric Lagos. Admitido, don Eric Lagos. Está en la sala de espera. Ahí sí, está cargando la página. No quiere cargar. Calendario tampoco. Siempre trabajamos con la plataforma en línea para que vayamos viendo todo. Si es que le aparece quizás tal vez un error a usted, me parece, debería aparecer el mismo error a mí, ¿ya? Así que siempre vamos nosotros con el trabajo en línea. Aquí aparece el día 2 y 3 en los talleres. Recuerden que no hay talleres ni el 2 ni el 3, ni el 9 ni el 10, ni el 16, 17. Recién tenemos taller de dirección, suspensión y freno el 23 y 24 de septiembre. Ambos dos talleres son conmigo. Ambos dos talleres son a las 19 horas, de 19 a 21. Y aquí no quiere entrar al libro. Entonces el 23 y 24 tenemos con un grupo a las 21 y con el otro grupo, ¿también a las 21? Sí, con otro grupo a las 19. Un grupo a las 19 y otro grupo a las 21 horas. Profe, a mí tampoco me carga el libro. Ah, maldita sea, está con falla la plataforma. Veamos si es que al final de la clase volvió a cargar. Así que muchas gracias por lo que dice el error ahí en el libro, por lo que me informan por interno. También debe ser el problema de la biblioteca digital, porque la página de ENACAP aquí me cargó el horario, me cargó todo, así que es un problema de, en este caso, el servicio de la biblioteca digital. Yo voy a trabajar con el mismo libro que le voy a hacer la presentación. Ya yo agarré el mismo libro, le saqué unos print de pantalla, le mandé un par de fotos más para poder ejemplificar y poder graficar de mejor forma. Entonces, todo lo que nosotros veamos acá en clases es lo mismo que está en el libro. Por lo tanto, la presentación no la subo porque es el mismo libro y por lo menos ya cambió el logo. Así que ahí podemos tener alguna esperanza de que cargue. Cambió por lo menos de color la pantalla. Entonces, los talleres 23 y 24 de septiembre recién tenemos los primeros talleres que vamos a trabajar la parte de frenos. Octubre 30 y el 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 están planificados los talleres, ¿ya? Así que por eso apenas confirmé la información la semana pasada, le envié un mensaje indicando que no era esta semana para que no estén urgidos comprando el overall, ¿cierto? Saliendo de la pega a última hora, sino que tengan un poco más de
tiempo para poder comprar su overall, poner cualquier overall, si al fin y al cabo es netamente cualquier overall para poder ir a taller. Entonces, ya cachamos que está la página de iLibro con problemas, pero ustedes simplemente entrando acá, copian ese hipervínculo, lo pegan en el navegador y nos debería tirar al libro justo ahora. No pasó, puede estar media saturada la página, pero ahí al final de la clase vamos a ver si es que eso mejoró. La presentación que yo trabajo, como les decía, es del mismo libro y es esa que está ahí. Entonces, algo primordial dentro de la parte de freno, dentro de la parte de dirección, dentro de la parte de suspensión del vehículo, es que nosotros estamos jugando con la vida del cliente. El 2019 se volcó un bus de la línea azul que venía de Santiago a Temuco y murieron 6 personas. Entre ellos 2 niños, creo que eran todos de Temuco, Victoria, Lautaro, sector cercano a Temuco. Y resulta que los culpables son los mecánicos, ya por mala mantención y porque además el bus tenía las patentes adulteradas. El jefe mecánico, también que estaba a cargo de la mantención, quedó con arresto domiciliario y arraigo el 8 de agosto del 2019. La Corte resolvió bajar las medidas cautelares de quien se mantenía en prisión preventiva por el accidente en la Ruta 5 Sur, que dejó 6 muertos en San Francisco de Mostazal. Guajardo fue formalizado por homicidio, lesiones graves, lesiones menos graves, lesiones leves y de ser presunto responsable de hacer circular un vehículo que no estaba apto para ello. Está estipulado que pase en prisión durante los 200 días que dure la investigación. El jefe mecánico, cuyo rostro no puede ser exhibido por orden del tribunal, comenzó a ser investigado luego que se descubriera que el bus de la empresa que protagonizó el hecho tenía su patente adulterada y no debía estar en circulación. Conforme avanzaba la investigación, se descubrió que no sería el único caso. ¿Qué es lo que hizo el chofer? O sea, ¿qué es lo que hizo el dueño de la empresa? Que le dijo al jefe de mecánico, que le dijo al mecánico, ese bus que está ahí en la imagen tenía orden de embargo por no pago de las cuotas. Entonces, otro bus igualito a ese se ensartó con un camión en el norte y fue pérdida total. Se hizo pedazo la otra máquina y como ese bus que estaba volcado ahí, antes que estuviera volcado, estaba bueno, le sacaron las patentes al bus que estaba chocado con pérdida total del norte y le pusieron las patentes a esta máquina. Y de esa forma el bus podía circular porque el que tenía orden de embargo le pusieron las patentes al que estaba chocado, por lo tanto la compañía, el banco iba a ir a buscar el bus que tenía que embargar y se encontraban con una ruma de fierro todo retorcido que estaba hecho pedazo de la máquina y la iban a vender al kilo y iban a recuperar algo de las lucas que quedó debiendo a la empresa. ¿Qué quiere decir? Que técnicamente este bus no tenía permiso de circulación, no tenía revisión técnica, no tenía seguro obligatorio. Pero ¿por qué se dieron cuenta que el bus tuvo un accidente? Bueno, lógicamente que estaba volcado al medio de la carretera con gente esparramada por todos lados. El bus, dice el conductor, que pasó por un desnivel en la carretera, típico nivel que hay en los puentes, en todos lados, que le ponen un rerito de lomo de toro. Y dice que perdió el control de la máquina, se fue contra la barrera de contención tipo New Jersey, los de cemento que están al medio de la carretera, y la golpeó tirando la máquina hacia la berma, sin control, con el volante completamente liviano y desconectado de la dirección, y el bus terminó volcándose. Lógicamente, cuando el bus estaba de lado era súper fácil revisarlo, y al revisarlo se dieron cuenta que la barra de dirección estaba soldada. Tenía un flanche de fierro y un par de cordones, y por eso empezaron a investigar. Netamente porque el perito de la CIA dijo, oye, pero la barra de dirección está soldada, está reparada.
Y ahí empezaron a investigar de la máquina, de la mantención, y ahí se dieron cuenta que el número del motor y el número del chasis, que justamente como el vehículo estaba volcado era mucho más fácil verlo, pillaron que el número de chasis de la máquina no correspondía con la patente que tenía actualmente. Responsable, el mecánico. Pero el mecánico dijo, no, pero si mi jefe me mandó a cambiar la patente, mire, aquí tengo el WhatsApp, cuando le dije, jefe, ya cambié la patente, pa, y le mandó la foto. Y el jefe mecánico recibió la información y dijo, no, ahí el don Juan Línea Azul me mandó a cambiar la patente para poder circular con la máquina. Y ahí se tiran las pelotas uno con otro. Pero hay un responsable, sí, tiene que haber un responsable, no sé en qué habrá quedado, se demoran 4 años más o menos en determinar qué es lo que ocurre con todo esto, y más encima que empezó la pandemia. Así que nosotros como mecánicos somos responsables, ¿ya? Nosotros como mecánicos tenemos que cumplir la orden. Te dicen, oye, pégale una soldada a la barra de dirección. No, el jefe, que esa cuestión no corresponde. No, pues te estoy dando una orden. Bueno, hazla. Hoy ya tenemos teléfono, le sacamos una fotito, le envié un WhatsApp. Jefe, soldada la barra tal cual como me lo pidió. Jefe, le puse el parche a la barra estabilizadora, reparé el amortiguador, le puse cámara al neumático que estaba rajado. Y le mandáis una foto y ya con eso tú te salvas de la responsabilidad. Igual te van a citar, igual va a tener 1500 problemas, pero tú asumiendo que tienes un jefe y que tú le diste la orden a tu jefe, o sea, le diste el recibo de la orden a tu jefe, ahí tú ya exculpado técnicamente del dolo de esa mala mantención. ¿Ya? Así que usemos nuestro teléfono siempre para respaldarnos en todo este tipo de situaciones. Ya cuando nosotros sepamos que estamos haciendo algo indebido y que no le podemos decir que no al jefe, eh, pegamos un respaldo inmediato al correo electrónico o al WhatsApp o a lo que sea, pero que quede un respaldo escrito que tú se lo enviaste y que él lo recibió de que hiciste esa reparación. ¿Ya? Eh, 200 días iba a estar en la cárcel el jefe mecánico. Si es que alguien conoce la cárcel, no es entretenido estar allá adentro 200 días, y te pueden aumentar esa cantidad de días, depende, son 6 muertos, o sea, tampoco es que se volcó la máquina y se dañó, que hay daños materiales. Hay 6 personas fallecidas por una mala mantención y una adulteración de instrumento público que realizaste. Entonces, nadie nos va a fiscalizar a nosotros hasta que tengamos un accidente. No es decir, uy, el mecánico tanto, vamos a ir a ver qué tal realiza el trabajo, ¿no? Cuando el auto choque o el auto se dé vuelta, decir, oye, mira, el neumático está parchado por dentro, el neumático está vulcanizado, el talón del neumático, el mecánico había parchado, le había puesto silicona al amortiguador que estaba chorreando aceite, pero solamente cuando tengamos un accidente, no nos fiscalizan antes. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad dentro de todas las mantenciones que nosotros hacemos, sobre todo en dirección, en suspensión y en freno, ¿ya? Por eso tenemos que nosotros entender que aquí no podemos hacer mantenciones o reparaciones de mala calidad, y si el cliente quiere reparaciones y mantenciones de mala calidad porque no tiene plata para repararlo, nosotros nos respaldamos con el cliente, y como somos una empresa formal, el cliente dice, no, que la dirección yo no la puedo cambiar, la cremallera, porque yo la puedo mandar a reparar, y ahí sale más barato. Claro, pero mandar a reparar la cremallera de dirección significa que se puede romper o que también puede tener algún problema. Entonces, al cliente, cuando se lleva la cremallera, yo le hago una guía de despacho y le pongo retiro de cremallera para ser reparada por cliente. Cuando le hago la boleta del servicio o la factura del servicio al cliente, le pongo solamente retiro e instalación de cremallera de dirección reparada por el cliente. Y el cliente, como te firma la factura, cuando el cliente, ojalá nunca ocurra, ¿cierto? Fallezca en un accidente, van a llegar todos los familiares a decir, uy, pero que recién venía el auto saliendo, el camión, la camioneta recién saliendo del taller, y el mecánico arregló la cremallera de dirección y esta se partió por dentro. Ah, sí, el mecánico hizo mal la pega. Tú hablaste con la persona que tristemente está fallecida, pero tú te quedaste con un papel firmado por él que dice que él mandó a reparar la cremallera y tú cobraste solamente por la instalación y no por la reparación.
Ahora, si la cremallera se le cae porque tú la instalaste mal, es otra cosa, pero si la cremallera falla en la parte interna, tú ya no eres responsable de aquello. Igual va a tener que contratar abogado, igual va a tener 1500 problemas, pero tú ya tienes un respaldo de que el cliente mandó bajo su responsabilidad a reparar la cremallera de dirección. ¿Ya? Que eso también nos puede ocurrir. Así que siempre nosotros tengamos cuidado extremo con las reparaciones que nosotros sepamos que no son lo más salomónica del mundo. ¿Ya? Así que importante siempre respaldarnos con todo ese tipo de situaciones que nos pueden mandar a la cárcel. Prisión durante 200 días. 7 meses guardadito ahí en cana. Wow. No me imagino. En Cana he ido varias veces a la cárcel a conocerla, a trabajar, a planes de evacuación, incendio, y no es para nada bonito. O sea, ahí cuando la vaya a conocer, no, no me presto para esto, pero ni a palo. O sea, un cliente, aunque el mejor cliente del mundo quiera hacer una reparación, con guía de despacho yo me aseguro y con factura indicando lo que se hizo, aunque pierda el IVA. Prefiero perder el IVA y hacer un documento que me vaya a ayudar a no estar en cárcel. Capítulo 11 del libro, que es lo que le había enviado en la página 169. No sé si habrá cargado. Sí, ahora cargó, entonces veamos lo que nos aparece acá. La misma imagen, ¿ven? Entonces nosotros copiamos y pegamos el texto arriba y nos tira directamente a la página que está acá. Y aquí está toda la misma materia que nosotros vamos a trabajar, pero con más fotitos que le puse yo para que quedara más monólogo. ¿Ya? Exactamente lo mismo que vamos a trabajar nosotros, pero yo le puse un poco más de información relevante bajo mi punto de vista. Así que el material está disponible. Ahora sí, sigamos viendo la presentación, ¿cierto? Que es la misma. Los frenos. Técnicamente dice que los frenos de un vehículo tienen como misión detener la marcha de dicho vehículo a voluntad del conductor. Hoy día ya no es tan voluntad del conductor porque hay vehículos con detención autónoma, vehículos con sistema de seguridad que en carretera se frenan solos cuando detectan un obstáculo y determinan que el conductor no es capaz de frenar, los vehículos se frenan solos. No hablamos de Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, sino que hasta Great Wall, la Haval 6 viene con sistema de detención autónomo, la Nissan Qashqai, dentro de los más económicos, 16.990, está la Nissan Qashqai, viene con sistema de detención autónomo, la Great Wall Haval debe estar como en 12 palos. Así que no estamos hablando de vehículos de gama tan alta con detención autónoma. Entonces, ahora los vehículos se frenan a voluntad del conductor, ¿cierto? Y en función de la prevención de accidentes, atropellos o colisiones. Normalmente los frenos de un vehículo pueden ser de disco o de tambor, ¿ya? Ojalá todos los vehículos tuvieran freno de disco, ¿ya? Le ponen tambor para poder abaratar costos, o le ponen tambor a vehículos que tienen circulación en ciudad solamente y que son city car ultra, hiper, mega pequeños. Hyundai Eon, Suzuki Alto el 800. Creo que ahí tenemos vehículos exclusivos a ponerle tambor, porque el auto con 2 personas y 2 cabros chicos que es capaz de transportar no debe estar pasando los 1200 kilos. Entonces, el freno de tambor no es la mejor alternativa para un vehículo en la actualidad.
El freno de tambor tiene varias ventajas en camiones, pero en vehículos no tiene el mismo efecto, ¿ya? Por lo tanto, eh, en vehículos de carga, sí, porque los camiones circulan a 90 kilómetros por hora y tienen mayor fuerza de frenada los tambores, pero tienen menor eficiencia porque la definición de frenado es transformar energía cinética en energía calórica. Entonces, esa energía calórica en un camión es para detenerlo una sola vez. Técnicamente son conductores profesionales y los vehículos son para poder disminuir velocidad, volver a acelerar, ¿cierto? Y disminuir velocidad. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, los vehículos requieren de sistema de disco a las cuatro ruedas. ¿Cuál es el problema? Estamos en Sudamérica y somos pobres, somos países tercermundistas en Sudamérica y le acabo de enviar por el chat del curso un link de la Latin NCAP que salió hoy día. El resultado del test de choque de Suzuki Swift que se vende en Sudamérica y de la Renault Duster fabricada en Argentina que se vende en Sudamérica, fabricada en Argentina, fabricada en Uruguay. 0 estrellas. 5 es lo ideal en seguridad. Tienen 0 estrellas de seguridad esos vehículos. Si tú buscas ese mismo vehículo, Suzuki Swift o la Renault Duster en Europa, tienen 5 estrellas de seguridad, tienen 4 estrellas de seguridad, vienen con 6 airbags, vienen con freno ABS en las 4 ruedas, con disco, con sistemas de detención autónoma. Y para enviarla a Sudamérica le sacan todos los sistemas habido y por haber para poder hacer un vehículo entre comillas, más económico o simplemente para poder maximizar las ganancias, porque el valor del vehículo entre Estados Unidos y Chile es mucho más caro comprar un vehículo en Chile que en Estados Unidos. ¿Ya? Por lo tanto, lo que hacen esas empresas es maximizar su ganancia a costa de sacrificar la vida de nosotros. ¿Ya? Así que por eso es terrible. Veamos el Nissan B16. El Nissan B16 circula, el Nissan B16 pone una rueda en Europa y se va detenida la plana mayor completa de Nissan por poner en riesgo la vida de los ciudadanos a ese nivel. Chevrolet igual tiene modelos con 0 estrellas en seguridad y no circulan por Europa esos modelos, o si circulan en Europa circulan con entre ellos freno de disco en las 4 ruedas. Entonces, yo soy consciente de eso y yo para mi familia lo primero que busco es la Latin NCAP para ver el comportamiento de los vehículos o busco fabricantes de vehículos que no sean doble estándar como Suzuki o como Chevrolet o como Renault, que recién le envié el informe. Hay fabricantes que el mismo vehículo lo venden en Sudamérica, lo venden en Norteamérica y lo venden en Europa exactamente igual, con las mismas características. Y en todo el mundo viene con 6 airbags a lo menos, pero hay muchos fabricantes que lo venden en Europa con 6 airbags y en Chile lo venden con un airbag, porque eso exige la ley chilena. Entonces, ahí yo privilegio la seguridad de mi familia y después el precio del vehículo. ¿Ya? Así que por eso es importante un indicador de aquello son los frenos de disco. Si el auto tiene freno de disco a las 4 ruedas, un vehículo muchísimo más seguro que un vehículo que tenga freno de disco adelante y freno de tambor atrás. En autos, si hablamos de camiones, es completamente distinto el panorama, aunque tampoco tan tirado a las mechas. En Europa vienen con disco hasta los carros de arrastre. Los 3 ejes Hola, del profe. camión vienen con disco. Mire, esta es mi pregunta y estoy un poquito desenchufado. Dígame.
¿Algo le alcancé a ¿se escuchar? escucha? Sí, sí le escucho, don Kevin. Ya. Mire, profe, esta es mi primera clase y estaba un poquito desenchufado. No sé en qué clase irán o algo así. ¿Me Primera puede? clase de materia. Ah, ya. Estamos recién comenzando a ver la materia, esta es la primera diapositiva que vimos de la materia y está disponible en el ambiente de aprendizaje. La clase anterior solamente vimos de qué se trataba la asignatura, cuáles son los libros que vamos a utilizar, pero yo clase a clase les voy dejando los libros disponibles, cosa que ustedes entren en ambiente de aprendizaje, vean la fecha que tuvimos clase o que faltaron a la clase, ¿cierto? Y pueden ver el material que estamos trabajando nosotros en clase. ¿Ya? Así que siempre va a quedar disponible en ambiente de aprendizaje la clase que tuvimos según la fecha. ¿Ya? Y adentro de esa carpeta ustedes pinchan y vamos a encontrar distintos materiales, como por ejemplo en la presentación que estamos viendo ahora, yo les dejé el libro donde saqué esta presentación. ¿Ya? Así que siempre queda todo el material disponible y además queda el video de la clase también disponible para que ustedes lo puedan revisar cuantas veces quieran o ver hasta donde ustedes llegaron a clase, ¿cierto? Y así no perder materia. Bueno, profe, gracias. De nada, señor. Aquí tenemos dos vehículos que no se parecen en lo más mínimo, pero comparten algo sumamente importante. Arriba tenemos una guapetoncia Suzuki Hayabusa y abajo tenemos una Toyota Hilux. No se parecen en lo más mínimo, pero sí comparten algo sumamente importante. Sistema de freno. La Suzuki Hayabusa adelante tiene dos discos de freno ventilados, hiperventilados, con caliper de 4 pistoncitos por cada disco. Y atrás son de 320 milímetros los discos delanteros. Y el disco trasero, creo que está en 185 milímetros. Chiquitito el disco trasero. Esta moto va de 0 a 100 en 2,6 segundos, 0 a 200 en 5 y tantos segundos, y 0 a 300 en 9 o 10 segundos. Era la moto más rápida hasta que salió la Kawasaki Ninja H2R, que es la primera moto que viene con turbo de fábrica. Y abajo tenemos la Toyota Hilux. Eh, Hay algunas tailandesas, otras que son argentinas, eh, de las que llegan acá a Sudamérica. ¿En qué se parece esta Toyota Hilux? Es que la Toyota Hilux adelante tiene un sistema de freno muy poderoso, disco ventilado, tiene un caliper de 4 pistones, un caliper fijo, y detrás tiene un freno de tambor. Al ser un vehículo de carga, ¿cierto? No está diseñado para andar a alta velocidad, pero sí está diseñado para andar con carga, por eso viene con frenos de tambor en el eje trasero. ¿Qué parece? Es que el reparto de frenada en cualquier vehículo, independiente de la maravilla que sea, el eje delantero suele soportar el peso del motor y dispondrá entre un 60 y un 70% de la frenada, y el eje trasero va a tener un 30 o un 40% de la frenada. El caso de la Suzuki Hayabusa es sumamente importante porque tiene un reparto de peso de 49 atrás y 51% adelante. Cuando se sube el piloto, ahí debería quedar compensado en un 50% el eje delantero y el eje trasero. Aún así, la Hayabusa frena un 70% adelante y un 30% atrás. La camioneta, según la carga que vaya a tener, va a tener mayor frenada el eje delantero o el eje trasero, pero siempre la mayor fuerza de frenado va a ser el eje delantero. ¿Qué quiere decir esto? De que el eje delantero, los frenos delanteros, siempre van a sufrir mucho mayor desgaste que el eje trasero. Técnicamente el doble de desgaste el eje delantero que el eje trasero. Por lo tanto, si los frenos delanteros están gastados, los frenos traseros quizás no tanto. Si los frenos traseros están con mucho desgaste, los delanteros deberían estar el doble de desgastados. ¿Ya? Así que es importante tener claro esa relación de reparto de frenada en los distintos ejes de los vehículos. Los parámetros para tener en consideración una frenada
son varios. Entre ellos tenemos la fuerza de ejecución, que es la fuerza que aplica el pedal sobre el pedal de freno. Ya no es lo mismo que frene una persona de 120, 130, 140 kilos, físico-culturista, 1,90 m, a que frene una persona de 50 kilos, 1,60 m, 1,50 m. La fuerza de ejecución del pedal de freno va a ser completamente distinta. ¿Ya? Entonces, uno de los parámetros importantes es la fuerza de ejecución al pedal de freno, la fuerza de frenado, que es la fuerza total que ejercen las pastillas sobre el disco de freno, la fuerza de adherencia en la superficie de rozamiento del neumático con el suelo. A mayor superficie de contacto, mayor poder de frenado. Un neumático en mal estado o una suspensión deficiente puede aumentar la distancia de frenado entre un 30 y un 40%. La suspensión no tiene nada que ver con los frenos, pero un amortiguador en mal estado puede extender la distancia de frenado del vehículo. No, si el amortiguador molesta solamente que la rueda va rebotando. No, también te influye en la adherencia del sistema de freno. Superficie de contacto en la superficie de rozamiento de la pastilla con el disco o de la zapata con el tambor de freno. A mayor superficie de contacto, mayor fuerza de frenado. El tambor tiene mayor superficie, por lo tanto tiene mayor fuerza de frenado. En este parámetro influyen las dimensiones de los discos y tambores de freno y de las pastillas y las zapatas. Coeficiente de fricción del disco y del tambor de freno con las pastillas y las zapatas. Cuanto mayor sea el coeficiente, mayor será la fuerza de frenado. Ese coeficiente de fricción, cómprale pastillas chinas, anda a comprarte una Net Motors. Y le ponemos disco Net Motors y pastillas de freno. Hay una Polytech, que son horribles, unas cuestiones negras que vienen en un envase de plástico transparente, que ni siquiera alcanzan a venir en una cajita, vienen envueltas en una bolsa, ¿no? O sea, como envuelta en papel alusa. Igual va a frenar, sí, pero horrible. Ahora, depende del uso que tenga. Por ejemplo, un colectivero. Colectivero le podemos colocar técnicamente cualquier pastilla de freno, cualquier disco de freno, porque el colectivo está diseñado para andar acá en ciudad a 50 km por hora. Por lo tanto, una gran frenada no va a tener, una gran temperatura de freno tampoco, porque estamos hablando de que el colectivero es un conductor profesional, ¿cierto? Que sabe disminuir marcha, va a ir en una bajada, ¿cierto? En vez de ir tocando el freno en una bajada, va a reducir un cambio, va a ir en segunda para poder evitar pasar los 50 por hora, ¿cierto? Y de esa forma el conductor profesional utiliza menos los frenos. Por lo tanto, yo asumo que el colectivo anda a máximo 50 por hora, porque es un recorrido urbano que ni siquiera va a la ruta Temuco-Labranza, por ejemplo, donde tenemos zona a Labranza que es de 80 por hora, tampoco una gran velocidad de 80 por hora. Pero si fuera el auto de una persona común y corriente, yo asumo que esa persona sí anda en carretera. Si fuera los camiones del Mercurio, no sé si alguien lo ha adelantado alguna vez, un camión de Mercurio, una ambulancia en la carretera, los vehículos de Chile Express o Correos de Chile, pasan pero sopladísimos. Los camiones, he visto los del Mercurio a 140, 150 por hora en la carretera. Esos viejos sí que necesitan pastillas y discos de freno de buena calidad, porque te influye el coeficiente de fricción. Unas pastillas de mala calidad, coeficiente de fricción ni siquiera estudiaron los fabricantes de esa pastilla y ese disco, el coeficiente de fricción. Por lo tanto, un disco de mala calidad puede hacer de que el tacto del pedal de freno o la dureza del pedal de freno cambie considerablemente. Por eso es importante que nosotros conozcamos qué es lo que hace el cliente. Llega el cliente a reparar una Jeep, una Grand Cherokee con motor V8. Oiga, ¿y para qué usa el vehículo? No, yo lo estoy preparando para el verano porque yo me llevo la casa rodante y voy a recorrer la carretera austral. La carretera austral ya estamos en caminos bastante complicados, y con la casa rodante con 2.500 kilos atrás, chuta, no le va a poner absolutamente nada alternativo a los frenos.
Ya lo va a colocar, ojalá, la mejor calidad que exista disponible para ese vehículo para poder asegurar una buena frenada, una buena adherencia, un buen neumático que pueda soportar la carretera austral y que pueda estar 30 días afuera sin tener que requerir de asistencia o de algún problema. Pero el colectivo que circula solamente por la ciudad puede economizar en esos repuestos. Ahora, si el colectivero usa el vehículo también como forma particular y sale los fines de semana con su familia, vamos a tener que aumentar la calidad, quizás tal vez del repuesto. Pero hay, por ejemplo, discos de freno para el Toyota Yaris que valen 12 lucas. Y las pastillas de freno otras 10 lucas más y por 22, 25 lucas te estáis comprando el 19,990, de repente están en oferta en Autoplanet. Los discos y las pastillas de freno para el Aveo, para el Yaris, para el Chevrolet Sail. Por 20 lucas te lleváis todo nuevo, completo y prácticamente lo cambiáis tú mismo en tu casa. O sacáis la ruedita, empujáis el pistón para adentro, sacáis el disco, ponéis el disco nuevo. Y ni siquiera tenéis que ir al mecánico. El mecánico tiene que hacer la rectificación y ahí sí requiere más tiempo y dejar el vehículo montado en choco, cambiando uno por uno los discos. No es tan terrible, ¿ya? Que la vieja nos cuentió con la web de la factura. No viene nada de eso. No está en el divorcio. ¿Cómo? Silencio. Compramos a la vieja, compramos los pañuelitos y toda esa hueá. Ahí me están abiertos. Sí, ahí para que no tengamos problemas con los pañuelos que están comprando, esas cuestiones, ¿cierto? Normalmente voy a salir un comentario ahí, así que a don Carlos ahí lo silenciamos. Profe, Dígame. yo tengo una consulta, es sobre el coeficiente de fricción. Yo el coeficiente de fricción lo conocía, pero dentro de la fricción que se produce entre el neumático y, por así decirlo, el rozamiento entre el neumático y la carretera. Exactamente. Ese coeficiente de fricción está relativamente estudiado, ¿ya? Hoy día tenemos distintos parámetros en ese coeficiente de fricción por los componentes de los neumáticos y además las carreteras hoy día las están haciendo con caucho reciclado. Entonces toman los neumáticos viejos, los muelen y se los agregan al asfalto, ¿ya? Y eso está generando un mayor coeficiente de fricción. Y eso genera un mayor coeficiente de fricción. Entonces, todos los estudios que habían anteriormente del comportamiento del asfalto, hoy día tienen un mayor coeficiente de fricción al trabajar con caucho. ¿Ya? Entonces, ahí han habido un par de modificaciones en esos parámetros, pero sí existe una tabla con coeficiente de fricción del asfalto, del cemento, según la temperatura y según varios parámetros de los vehículos tenemos ese coeficiente de fricción. Nos vamos a saltar aquí un poquito de la materia, miren, y tenemos harta materia, nos vamos a saltar. Aquí tenemos dos pastillas de freno, ¿ya? A la izquierda la pastilla de freno son de moto ambas dos, pastilla de freno tradicional, y a la derecha tenemos una pastilla de freno, que es cerámica, ¿ya? Esa pastilla de freno, la Galfer, es una pastilla HH que es de alta resistencia. Esa pastilla de freno HH tiene un coeficiente de fricción casi un 70% más que la pastilla que está a la izquierda. Ya resiste más temperatura, disipa más temperatura, una pastilla mucho más dura, mucho más rígida y come mucho más disco que la pastilla normal. Normalmente hay que cambiar la pastilla y el disco porque se gastan ambos elementos en conjunto. Pero esa pastilla tiene un coeficiente de fricción mucho mayor, pero a mayor temperatura. La pastilla de freno que está a la izquierda es muy buena para un auto porque a baja temperatura tiene una muy buena frenada. La pastilla Galfer que está al lado a baja temperatura tiene una frenada horrible. Esa pastilla tiene que trabajar a lo menos a 50, 60 grados centígrados para poder tener una frenada óptima y sobre 150 grados centígrados la pastilla
tiene una fuerza de frenado muchísimo mayor a la pastilla que está al lado izquierdo de la pantalla. Por lo tanto, hay distintos componentes para las pastillas de freno que dan un mayor o un menor coeficiente de fricción. Lo mismo ocurre con los discos de freno. Ya hay aleaciones que tienen mayor o menor coeficiente de fricción, como por ejemplo tenemos unos discos de freno que están ahí. Son discos de freno que tienen tratamiento térmico, algunos son de color negro y esos discos de freno tienen mayor coeficiente de fricción y requieren trabajar con pastillas cerámicas. Una pastilla tradicional hace que se cristalice el disco. ¿Ya? Por lo tanto, existen distintas modificaciones que se le pueden hacer a los frenos para poder obtener un mayor coeficiente de roce, un mayor coeficiente de fricción entre los componentes mecánicos del freno y además, como mencionaba usted, el coeficiente de fricción del neumático y el coeficiente de fricción del pavimento, que si está seco, si está mojado, si tiene arena, si tiene barro, si tiene agua, si llovió mucho rato. Hay distintos tipos de materiales. Lo mismo ocurre con los neumáticos. Los neumáticos tienen un treadwear que determina la durabilidad del neumático. Un treadwear alto, treadwear 400, 500, un neumático que tiene poco desgaste, y un treadwear 0 es un neumático que tiene muy poca vida útil, pero tiene un agarre excepcional. ¿Ya? Por lo tanto, hay neumáticos, los slick o los semi-slick, vienen con treadwear 0, inclusive doble o triple 0. Tienen un agarre brutal y una duración de 200, 300 kilómetros con suerte. Pero tienen muchísimo agarre. Por lo tanto, la fuerza de frenado con ese neumático va a ser distinto a un neumático de calle. Dígame. ¿Y cuál es la diferencia en tener más o menos pistones por cada caliper? ¿En qué ayuda? La fuerza que nosotros podemos ejercer en el sistema de freno. Por ejemplo, acá tenemos un caliper de freno de la Toyota Hilux, la misma que les mostré antes. Tiene 4 pistoncitos de freno y aquí tenemos un auto que tiene 2 pistones de freno. Mientras más pistones de freno tenga, la fuerza que va a ejercer la pastilla primero va a ser mucho más pareja. ¿Ya? Si yo le coloco un solo pistón, la pastilla podría trabajar atravesada. En cambio, si yo le coloco 2 pistones, esa pastilla va a tener una presión mucho más pareja sobre el disco, por lo tanto la fuerza de roce va a ser mucho mejor distribuida. ¿Ya? Mientras más pistones tenga, más fuerza se va a distribuir en el mecanismo. Y acá tenemos con 2 pistones, pero por un solo lado. Por lo tanto, tenemos un caliper flotante y tenemos acá un caliper fijo. Lejos lo mejor es un caliper fijo, porque las pastillas van a trabajar de forma independiente. En el caliper flotante, nosotros dependemos de la mantención que tengan los pasadores de caliper. Acá adentro llevan un pasador que deberían ir bañados en grasita y que se deslizan. Entonces, cuando usted aprieta el pedal de freno, ese pistón que está ahí empuja y aprieta la pastilla contra el disco. Pero como yo estoy haciendo un mecanismo hidráulico, yo voy a tener el principio de acción y reacción. Entonces, como yo voy a estar apretando el pistón de freno hacia allá, yo voy a tener una reacción con igual magnitud en sentido contrario. El bombero, cuando abre la manguera y se va de espalda, abrió el pitón, ¿cierto? Tiró agua hacia adelante y el chorro de agua lo propulsó hacia atrás. Ese es el principio de acción y reacción. Entonces, este caliper trabaja en función de ese principio de acción y reacción. Ese principio de acción y reacción va a decir que si usted ejerce fuerza 500 en el pistón, va a tener una reacción de 500 en las pastillas del lado contrario, acá. En esa parte va a tener una reacción de 500. Siempre y cuando los pasadores no estén dañados, los pasadores estén lubricados
estén engrasaditos, corran fácilmente, no tengan juego, no estén dañados, torcidos, ni mucho menos. Por lo tanto, ahí dependemos netamente de la mantención que tenga el vehículo, y acá no dependemos de la mantención. Acá solamente tenemos el líquido de freno del vehículo. Esa es la principal diferencia que tenemos en los calipers con mayor cantidad de pistones. Algo loco que ocurrió, mira, aquí lo voy a dejar con el audio del video para que lo puedan escuchar. Ahí va. En marzo Calmado. de 2015 probamos un Jeep Renegade 1.6 Multijet de 120 caballos. Y en septiembre de 2016 probamos otro Renegade, versión 2.0 Multijet de 140 caballos. En ambas unidades, las ruedas traseras se despegaban del asfalto cuando se frenaba a fondo desde una velocidad superior a unos 100 km por hora. Con el primero de los Renegade, las ruedas se levantaron mucho del suelo. Desde el interior se siente que el frontal del vehículo se hunde mucho más de lo normal, y da la impresión, real en este caso, de que el eje trasero flota momentáneamente. Las ruedas traseras vuelven al suelo con suavidad, sin ningún tipo de brusquedad o de golpe. Jeep estudió esta unidad y determinó que el problema se debió a una distribución desigual de la fuerza de frenado, causado por un golpe que había recibido el circuito hidráulico de frenos y que impedía a la centralita del ABS hacer un cálculo correcto del reparto. Con la segunda unidad de Renegade, la de color verde, las ruedas traseras también se levantaron, aunque no alcanzaron la misma altura que en la ocasión anterior. De nuevo, la sensación era de que el frontal del vehículo se hundía mucho y de que las ruedas traseras regresaban al suelo con suavidad. En la descripción de este vídeo os dejamos un enlace en el que os contamos con más detalle todo lo relacionado con este caso. Ahí tenemos entonces el Jeep Renegade con un problema de frenado. Entonces, si nos fijamos en ese video, están todos los parámetros importantes de la frenada, ¿cierto? Pero el vehículo se levantaba de atrás, ¿cierto? Teniendo en consideración el reparto de la frenada, pero algo sumamente importante, nunca dejaron de girar las ruedas traseras. Por lo tanto, el freno trasero tenía muy poca eficiencia. El vehículo se levantaba, las ruedas traseras seguían girando en el aire. Si hubiesen estado los frenos accionando la rueda trasera se hubiese detenido en esa par de fracción de segundo que estaban en el aire. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay, como bien dijeron ellos, una falla en la configuración electrónica del reparto de frenada por eje. Vienen con una válvula compensadora, ¿ya? Esa válvula compensadora de carga de freno, mientras más se estira la suspensión, entiende que tiene menos carga y da menor fuerza de frenado al eje trasero. Mientras mayor carga tenga el vehículo, más fuerza de frenado va a tener el eje trasero. Por lo tanto, si la suspensión se estira, va a entender que no lleva nada de carga y prácticamente no le va a dar fuerza de frenado al eje trasero. ¿Ya? Por lo tanto, ahí lógicamente se puede evidenciar un problema importante en la frenada de ese vehículo, que netamente está relacionado con los frenos. Podemos ver otro problema en la Toyota Hilux, que levanta la rueda, pero es un problema de suspensión, ¿ya? Aquí es netamente un problema de frenado. El coeficiente de fricción. La distancia de frenado de un vehículo, ¿cierto? Es la distancia que recorre el vehículo desde que el conductor acciona los frenos hasta que éste se detiene completamente. Además de la distancia de frenado, el proceso de frenado se tienen en cuenta distintos factores, condiciones de frenado, que es lo que recién estamos conversando, que el clima y el camino por donde está circulando, ripio, asfalto, cemento, concreto, con puente,
¿ya? Ahí tenemos condiciones de frenado. La distancia de reacción, la distancia en metros que recorre el vehículo desde que el conductor observa el obstáculo hasta que éste acciona los frenos. Esa es la expertise que debemos tener nosotros como conductores. A una persona normal se le pide 1 segundo de reacción. A una persona con licencia de conducir profesional se le piden 0,5 segundos de tiempo de reacción. Profesional de la conducción, por lo tanto, tiene que tener mucha mayor cantidad de habilidades para poder conducir, ¿ya? Por eso podemos encontrar todavía viejitos con 80 años manejando, porque no tienen licencia profesional, y entre que cuando vamos a sacar la licencia de conducir, tenemos la luz verde encendida y se apaga la luz verde y se prende la roja que está al lado, y tú tienes que soltar el acelerador y pisar el freno, ahí no están midiendo esa distancia de reacción. Inclusive se permite hasta 2 segundos de distancia de reacción. Y ahí tenemos viejitos de 80 años que todavía siguen manejando, mientras el viejito vea bien y tenga la habilidad de poder frenar en menos de 2 segundos cuando cambia la lucecita y apuntarle a la ruedita que va dando vuelta con el lapicito y tomar la agujita y pasarla. Ahí tenemos nosotros la distancia de reacción. Y después lo que podemos hacer nosotros como mecánicos es la distancia de detención, es la distancia en metros desde que el conductor observa el obstáculo hasta que el vehículo se detiene, ya que aquí ya involucra la parte mecánica del vehículo. ¿Ya? Datos que influyen en esa distancia de frenado es la fuerza aplicada sobre el pedal de freno, adherencia del neumático sobre el suelo, un elemento clave en la distancia de frenado, puede ser un neumático en mal estado, que va a tener una distancia de frenado entre un 15 y un 20% mayor. Puede ser neumático desgastado, puede ser un neumático sobreinflado, ¿ya? Porque va a tener menor coeficiente de fricción, o quizás tal vez un vehículo desalineado. El neumático no está 100% en contacto con el suelo, sino que puede estar levemente inclinado y va a tener también una menor fricción con el neumático, del neumático con el pavimento. Y lógicamente influye considerablemente la velocidad de inicio de frenada del vehículo. A mayor velocidad de inicio de frenada del vehículo, mayor distancia necesitará el vehículo para poder detenerse. Es muy importante tener en cuenta la distancia de frenado. No es directamente proporcional a la velocidad. Es decir, si un vehículo circula 60 por hora, va a necesitar 18 metros para detenerse, pero si aumentamos a 120, no van a ser 36, van a ser 60 y tantos metros que se va a demorar en detenerse ese mismo vehículo. Estado de la suspensión del vehículo puede aumentar hasta un 20% la distancia de frenado. El peso del vehículo, lógicamente, hace que tenga una mayor distancia de detención. Y los factores ambientales, el viento, a favor, en contra, transversal, la lluvia, la nieve, suciedad en el camino, ¿ya? Que también van a influir. Vamos a trabajar nosotros con el cálculo de deceleración en la frenada, ¿ya? O desaceleración. Y existe una formulita, si quieren pueden tomar nota de esa fórmula para que hagamos un ejercicio de cálculo de distancia de detención. Son 3 formulitas, ¿sí? Son solo 3 fórmulas. Profesor, Sí, dígame. yo tengo una consulta. Con respecto al reparto de la frenada, ¿Ya? usted dijo que se repartía como proporcionalmente dependiendo del peso, Sí. pero en algunos vehículos más antiguos, por ejemplo, ¿ese reparto era fijo o siempre fue como variable dependiendo del peso? Habían antiguamente, al año 80, 90, habían distintos métodos de repartir esa fuerza de frenado. Habían vehículos que no eran de carga, un Citicar, un Suzuki Alto, un Suzuki Maruti. No era un vehículo de carga, no era un vehículo de carretera, era un Citicar y no tiene ningún mecanismo de reparto de frenado, por lo tanto
la bomba de freno hace una diferenciación de fuerza de frenado. Entonces, la misma bomba de freno tiene un 60% de freno adelante y un 40% de freno atrás por siempre. ¿Ya? Vienen con pistones diferenciales. Después pasaron al mecanismo de válvula compensadora, que viene entre el eje del vehículo, el eje trasero, ¿cierto? Y el chasis viene una válvula que según la carga del vehículo va a moverse un mecanismo que permite mayor o menor paso de líquido hacia el eje trasero. Pero antiguamente tenían una válvula compensadora de frenada que iba puesta en la válvula repartidora. Salía la bomba de freno, una cañería de líquido de freno que llegaba a una válvula repartidora, y esa válvula repartidora tiraba la fuerza de frenado en función de la configuración que traía de fábrica, o normalmente era un 60% de fuerza de frenado, un 70% adelante y un 40 o un 30% atrás, dependiendo si es que era vehículo de carga. Si era vehículo de carga, 60-40. Si era vehículo de pasajero, 70 adelante y 30% atrás. Y algunos ingenieros le pusieron una válvula de compensación por desaceleración. Entonces venía con una bolita de acero que mientras más fuerte usted frenaba, le estaba dando menor fuerza de frenado al eje trasero. ¿Ya? Porque mientras más fuerte frena, el vehículo tiende a levantarse, por lo tanto requería menos fuerza de frenado mientras más se levantaba el vehículo. Y era una bolita de acero que se movía dentro de un conducto y ese reducía el paso de líquido hacia el eje trasero. Así que habían autos, o todavía hay autos que no traen válvula de compensación. Normalmente con tambor deberían traer, y hay otros que con tambor no traen, pero si tiene freno de disco, sí o sí tiene que tener un sistema de compensación de frenada, porque el freno de disco tiene mucha mayor fuerza de frenada, mucha mayor potencia de frenado que el freno de tambor. Ya, por tanto, con tambor no era tan necesario tener válvula compensadora, y con disco sí es necesario tener válvula compensadora de frenado. Los vehículos de carga, normalmente vehículos de trabajo traen válvula compensadora, y algunos City Car no traen válvula compensadora de carga. Algunos autos livianos, vehículos de pasajero pequeños, no traen válvula compensadora. Y otros sí. El Peugeot 106, por ejemplo, un autito chiquitito del año 90, sí traía válvula compensadora en el eje trasero. Citroën Saxo del 96 al 2002 también traía válvula compensadora. El Peugeot 106 también trae válvula compensadora en el eje trasero. Entonces no puedo decir que ningún vehículo trae, o que todos los vehículos traen válvula compensadora. ¿Deberían traer? Sí, deberían traer, según la configuración que puso el fabricante de la suspensión. Ahora también hay un Citroën Saxo o el mismo Peugeot 106 que viene con disco sólido adelante. El motor 1.0 de esa gama de vehículos viene con disco sólido adelante y tambor atrás. Y normalmente traen disco ventilado adelante. ¿Ya? Porque era un auto que pesaba 650 kilos, cargaba 2 personas adelante y el espacio chiquitito atrás era para 2 cabros chicos. Y con motor 1000 no pasaba los 120 por hora, 130 con suerte, y capacidad de carga máxima 200 kilos, 250 kilos, entonces era un vehículo de 800 kilos, con 50 caballos de fuerza. No era la gran nave que requiriera tanta capacidad de frenado, así que le pusieron freno disco sólido adelante y tambor atrás, sin válvula de compensación de frenado. Pero el 1.4 y el 1.6 sí traían válvula compensadora de frenado. La suspensión era la misma, pero la motorización era distinta y los frenos eran distintos. El 1.4 y el 1.6 traían un disco un pelín más grande adelante y ventilado. Y el 1.6 traía disco en el eje trasero. El 1.4 traía freno tambor en el eje trasero. Entonces, por motorizaciones, ellos iban colocando
calidades de freno distintas para bajar el costo y poder también decir que el auto costaba desde tanto y el tope de línea costaba 2 millones de pesos más. Y eso era netamente por sistema de freno. Aquí tenemos la desaceleración de frenado, donde la desaceleración es una magnitud vectorial. Eso quiere decir que tenemos el tiempo al cuadrado, ya metro por metro dividido en segundo al cuadrado, la desaceleración o la deceleración, la F mayúscula, fuerza de frenada en newton, M la masa del vehículo en kilogramos, y G es la gravedad, que es la constante de aceleración de la gravedad, que son 9,8 metros dividido en segundo al cuadrado. Ese es el cálculo de la deceleración en la frenada. Cálculo de la distancia de frenado. Importante, este es el paso 1, este es el paso 2. La distancia de frenado en metros es la velocidad que circula el vehículo expresada en metros por segundo al cuadrado, dividido en 2 veces lo que acabamos de calcular, que era la desaceleración en metros dividido en segundo al cuadrado. Entonces tenemos que hacer el paso anterior, tenemos que hacer este paso, y ahí estamos calculando la distancia del frenado en metros. Pueden tomar nota, los dejo aquí tranquilito, cualquier cosa me habla, estoy aquí mismo. Profesor, Dígame, señor. tenemos una reunión. Dice reunión estudiantes de cuarto a octavo semestre vespertino. Con Jason Vega Álvarez. ¿A qué hora es? Si no me equivoco, A las 20. es a las 8:15 hasta las 9:15 p.m. Magnífico. Anotemos la siguiente diapositiva y dejamos el cálculo para la semana siguiente. Dejamos anotado solamente la fórmula y el cálculo lo hacemos la semana siguiente. ¿Les parece? Y ahí quedamos con la idea atravesada de hacer el cálculo y sabemos que la próxima clase llegamos derechito a hacer el cálculo de la distancia de frenado. Y por último, para terminar hoy día, ¿cierto? El cálculo del tiempo de frenado. El tiempo de frenado es la velocidad expresada en metros por segundo, dividido el paso 1, que era la desaceleración en metro dividido al segundo cuadrado. Entonces vamos a dividir metros por segundo en metros por segundo al cuadrado, nos van a quedar solamente segundos. Entonces vamos a tomar el tiempo, cuánto se demora el vehículo en detenerse, cuánta distancia requiere el vehículo en detenerse, y ahí podemos sacar la información técnica de la distancia de frenado del vehículo. Aquí no tomamos en consideración coeficiente de roce, neumáticos, freno, nada, sino que es para más o menos tener una referencia de la distancia de frenado. Profe, Dígame, señor. ¿puede volver a la primera fórmula? Que no la alcancé a notar.
Ahí está el cálculo, esa es la primera fórmula, la 2.2, después viene la 2.3 y la 2.4, ya para que no se vayan a perder. La primera fórmula es cálculo de la desaceleración, donde tenemos la desaceleración en metros dividido en segundos al cuadrado, que es la fuerza de frenada en Newton, una información que nos tienen que entregar, la masa del vehículo en kilogramos y la constante de la gravedad, que es 9,8 metros dividido en segundos al cuadrado. Y de esa forma hacemos el paso 1, que es la desaceleración en la frenada. Ese es el paso número 1, 2.2. El paso número 2 es con la misma desaceleración que acabamos de calcular. Calculamos la distancia de frenado. Esa distancia de frenado es la velocidad expresada en metros por segundo al cuadrado, dividido en 2 veces lo que acabamos de calcular. Es el paso número 2. Y el paso número 3 es el tiempo de frenada, donde dividimos la velocidad expresada en metros por segundo, dividido en la desaceleración, que fue el paso 1 que nosotros calculamos. Y ahí viene el ejercicio, mire, el auto va clavado en los frenos, pero como tienen reunión, lo dejamos para la próxima clase, el cálculo de el tío ahí que va clavado en los frenos, para que podamos determinar cuánto se demora en frenar ese vehículo. Por lo tanto, Profe, la clase que tenemos el después, 2.3, porfa. 2.3, ahí está. La clase la partimos a las 9:15, entonces la otra, el taller de integración. Como tiene una reunión, A las 9. vamos a partir a las 9:20 inclusive, para que tengan 5 minutitos ahí para ir al baño, prepararse un cafecito o algo por el estilo. Profe, Ya, ¿puede así cambiar que- la otra? Ya, profe. Gracias. Ya, ¿Profe, cambia la 2.4, Sí. ahí sí, 2.4. Esta fórmula también está disponible en el libro que les dejé en la plataforma, por si acaso. Y el ejercicio y el cálculo paso a paso también está disponible en el libro que costó ver al principio. Así que si quieren revisarlo antes de la clase de la semana siguiente, está disponible, pero igual lo vamos a revisar en la próxima clase la semana siguiente. Profe, ¿cuándo es la otra clase? El otro martes, tenemos solamente los días martes clases. Entonces ahora los desconectamos nomás. Más rato no va a haber más clases con usted. Sí, porque tenemos taller de integración técnica a las 21:20. A las 21 supuestamente partimos, pero como tienen reunión hasta las 21:15, partimos en la clase a las 21:20, taller de integración técnica. Ah, ya, Profe. pero usted no me hace eso, sí, profe. Ah, ya, salvado entonces. Nos vemos, cuídese entonces, que esté bien. Un Gracias. abrazo, se Igual. cuida. Chao, chao. Chao, profe. Que esté- Chao, profe. Chao, chao. Y la clase del jueves, la que dirección, suspensión y frenos. Esa es de taller. Esa comenzamos el 24-25 de septiembre. Los talleres son la tercera semana de septiembre. Ah, es la tercera semana, o sea, el jueves entonces no tenemos clases presenciales. No. No, hasta la vuelta el 18. Ah, ya. Vale, profe, gracias. Ya nomás, que esté muy bien. Profe, Dígame. Sí, escucho. ¿cuál es la finalidad de que en una camioneta de carga coloquen freno a disco delantero y a los traseros a tambores? Colocar todo de disco. Los vehículos de carga principalmente tienen freno de tambor en el eje trasero, porque el freno de tambor está diseñado para trabajar con mayor peso, donde la balata es mucho más grande. Al ejercer un poco de fuerza, tenemos una mayor fuerza de frenado. Pensando que el vehículo de carga no está hecho para circular a tan alta velocidad como un vehículo particular. Ya, por lo tanto, el vehículo de carga está diseñado para trabajar cargado y a baja velocidad, 80, 90, 100 kilómetros por hora, no como un auto que puede circular a 120 kilómetros por hora. Entonces, por eso los vehículos de carga vienen con tambor en el eje trasero, porque el tamaño de la balata y el tambor es prácticamente el doble de área que la que tenemos en una pastilla de freno. Entonces, el tambor de freno tiene una mejor frenada
pero no es tan eficiente porque se calienta. A diferencia del disco de freno, que no frena tan bien, pero se refrigera mucho más rápido. Por lo tanto, el freno de disco va a estar siempre disponible, a diferencia del tambor, que ya una segunda o quizás tal vez una tercera frenada fuerte no te va a responder porque va a estar demasiado caliente. Por eso los vehículos de carga vienen con tambor atrás y con disco adelante. Y vehículos de carga bruta, un burro, viene con tambor a las 4 ruedas. Pero están diseñados para Disculpe. circular a 80 por hora. Dígame. Profesor, ¿puedo ir a la reunión o todavía no? ¿Sí? ¿Estamos listos ya? Ya, gracias, profe. Entonces nos vemos a las 9:20. Nos vemos un rato más, profe. 9:20. Gracias. Sí. Chao, chao. Taller de integración a las 9:20. Chao. Profe, una consulta. Dígame. ¿A un vehículo con freno de tambor en las ruedas traseras se les puede colocar el freno de disco? Sí. Lo ideal, por ejemplo, hay el Peugeot 206, viene el 1.4 con tambor y el 1.6 viene con disco. Lo ideal es cambiar el eje completo. Es mucho más rápido, más barato, más económico y viene con la válvula compensadora y son los mismos hoyitos, llegar y cambiar el eje completo. Pero sí, sí se puede. Pero se puede en cualquier vehículo. Sí, exactamente. En cualquier vehículo se le puede poner disco al eje trasero. Pero para eso igual hay que hacer el cálculo de frenado y todo eso, ¿no? Sí, sí, exactamente. Va a depender del tamaño de la bomba de freno, el tipo de bomba de freno que tenga, para poder seleccionar la mejor alternativa de freno al eje trasero. Ahora, ¿quién te va a vender el disco de freno al eje trasero? Va a tener los parámetros para la bomba de freno mínima que requiere ese sistema de freno. Ah, ya, profe. Vale, era una consulta, profe, que me haya surgido. No, qué bueno que surjan esas dudas porque ahí nos ayudan a mejorar nuestro aprendizaje. Ya no, profe. Nos vemos de profe. Que esté muy bien. Chao, chao. Vale, que esté bien. Vale, Gracias. chau. Chao.